Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo porque hasta aquí nos ha guardado a cada uno de nosotros. Y en esta tarde, hermanos, vamos a estar abriendo nuestras escrituras al libro de Gálatas. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 4. Y vamos a estar leyendo en el versículo 4 en adelante. Amén. Les voy a dar tiempo que busquen ahí en sus casas, en sus Biblias, que busquen el pasaje que es Gálatas 4, versículo 4. Y lo vamos a estar leyendo todos juntos. Amén. Le damos las gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por este privilegio que me ha dado, por haberme dado este privilegio. Le doy gracias a mi pastor por haberme dado la confianza de poder compartir las buenas nuevas con ustedes. Amén, hermanos. Y así vamos a estar leyendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Amén. Vamos a estar orando, hermanos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre eterno, Señor. Te damos gracias, Señor amado, Señor, por este privilegio, Padre, que me has otorgado, Padre de la gloria, Señor. Te pedimos, Padre Santo, Señor, en esta hora, Dios mío, Señor, que tú tomes control, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, de cada corazón, Señor, de cada vida, Padre de la gloria, Señor. Que sea tu mano santa, Dios mío, Señor, obrando, Dios mío, en cada vida, Señor, primeramente con la mía, Padre de la gloria, Señor. Te rogamos, Señor amado, Señor, que tú hagas una obra poderosa, Señor, en esta noche, Señor. Que aquel que no conoce de ti, Padre de la gloria, Señor, que tú le abras el corazón el día de hoy, Señor amado. Padre, te pedimos, Señor, que quites toda torpeza, Padre de la gloria, de mis labios, Señor. Que no salga, Señor, ninguna palabra, Dios mío, Señor, que no sea cierta, Señor, acerca de tu evangelio, Padre Santo, Señor. Te pido que tomes el control, Padre de la gloria, como siempre lo has tenido. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Y así, hermanos, estuvimos leyendo ahorita en el libro de los Gálatas, en el versículo 4. Vamos a leerlo una vez más, donde dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados. Es la palabra clave que vamos a estar usando en esta noche, la palabra adoptados como hijos. Amén. Y hermanos, en esta noche vamos a estar hablando acerca de lo que es la adopción. Es la palabra clave que vamos a estar usando en esta noche. ¿Qué es la adopción? Si miramos en el diccionario, como yo lo hice, la palabra adopción, el significado dice que es un acto jurídico en virtud del cual un adulto toma como propio a un hijo ajeno, con el fin de establecer con él una relación paternal. Para poder entender muchas de las veces, hermanos, lo que la Biblia nos quiere hablar, tenemos que transportarnos a aquellos tiempos antiguos. Tenemos que entender una cosa de la Biblia, que es un libro antiguo. El Nuevo Testamento fue escrito más o menos unos 2000 años. Estamos hablando de otros tiempos muy diferentes a lo que estamos viviendo el día de hoy. Y para poder entender la adopción, tenemos que entender la adopción a como la estaban entendiendo los Gálatas. Es algo que me gusta mucho del apóstol Pablo, que él siempre que predicaba, él siempre predicaba en una forma a que el pueblo lo podía entender. Como cuando le hablaba a los corintios, les hablaba acerca de lo que es el deporte, de las olimpiadas, porque eso era lo que le interesaba a ellos. Y aquí con los Gálatas, estamos hablando de un tiempo en cual el imperio romano estaba dominando todo el mundo entero. Eran tiempos en cual los Gálatas sabían exactamente lo que Pablo estaba hablando acerca de la adopción. Y cuando nosotros hoy en día hablamos de la adopción, es muy diferente
a lo que los Gálatas entendían acerca de la adopción. La adopción moderna que tenemos el día de hoy es muy diferente a la adopción en aquellos tiempos. Cuando usted y yo hablamos de adopción, hablamos de... la adopción viene siendo como un acto de caridad. Es como, por ejemplo, cuando una pareja que posiblemente no puede tener hijos va a una, ya sea a otro país, sea aquí mismo en este país, un lugar donde haya niños. Por lo normal se adoptan niños, muy raro que se adopte a un adulto. Y el propósito de la adopción es de que puedan adoptar un niño o una niña, un bebé, para darles una mejor vida. Estos niños muchas de las veces están ahí porque posiblemente la madre no pudo hacerse cargo del niño, o tal vez su condición en ese momento no era lo suficientemente responsable para crear a ese bebé. Y eso es lo que es la adopción el día de hoy. Van a estos orfanatorios, me imagino que meten papeleos, meten trámites legales. Tienen que aprobar a ver si ellos están aptos para poder tener al cargo a este niño. Y alguien toma la decisión y si están aptos para poder cuidar a este bebé, a este niño o niña, se los dan. Y este pequeño se va a casa con ellos, toma el apellido legal de ellos y legalmente se convierte en hijo de ellos. Y este niño está con ellos hasta siempre, porque se viene a crear una relación entre como padre e hijo, amén. Pero la adopción en aquellos tiempos del Antiguo Testamento eran muy diferentes al día de hoy. En esos tiempos, una de las cosas que quiero tocar primeramente es de que muchas de las veces ahorita yo he escuchado que hay mucha gente dice que tenemos que recrear los tiempos bíblicos a los tiempos modernos al día de hoy. Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que muchas de las veces para poder entender lo que el pasaje nos está diciendo, nos tenemos que trasladar. El hombre moderno se tiene que trasladar a los tiempos bíblicos para poder entender verdaderamente lo que el pasaje nos está diciendo, porque el mensaje es el mismo ayer y ahora, amén. Pero la adopción en esos tiempos, hermanos, era totalmente diferente. Las adopciones que se llevaban a cabo en ese tiempo bajo las leyes romanas, no se adoptaban niños en esos tiempos, sino que las adopciones que se hacían en esos tiempos eran de adultos. Lo que pasaba en esos tiempos era que la gente de clase baja, la clase media, no adoptaba. Las únicas personas que podían llevar a cabo una adopción era gente de alto rango, eran senadores, eran emperadores, era gente de mucho dinero los que adoptaban. ¿Y cuál era la razón por qué adoptaban? No podían tener hijos, tenían muchos hijos muchas de las veces. El problema es de que muchas de las veces los hijos que tenían, varones, no estaban aptos para poder llevar a cabo, la herencia que se les iba a dejar. El padre, normalmente él miraba las cualidades de sus hijos, y si él miraba que la cualidad de su hijo, el primogénito, si él miraba que el hijo era un irresponsable, si él miraba que su hija era un hombre débil, que no tenía las cualidades de un líder, este padre de familia tenía el derecho de ponerlo a muerte, pero también tenía el derecho, si no se quería ir a ese extremo, le quitaba la primogenitud a él y adoptaba a un joven. Normalmente se adoptaban jóvenes, no se adoptaban niños, porque obviamente no sabían si ese niño iba a llegar a vivir. Iban a gastar mucho dinero para adoptar a un niño que posiblemente se iba a morir de una enfermedad, o tal vez se iba a crecer y no iba a tener esas cualidades que el padre estaba buscando. Ellos adoptaban a niños, a jóvenes, que tenían cualidades de líderes, que tenían cualidades de sabiduría, porque estos jóvenes son los que iban a llevar a cabo la herencia, iban a ser los administradores de las finanzas de esta familia. Y como le digo, no era cualquier familia, eran familias que tenían mucho dinero, eran emperadores, eran senadores, eran gente de alto rango en esos tiempos, amén. Y perdón. Y eso era lo que era la adopción en esos tiempos. Como les digo, es una adopción muy diferente a lo que es el día de hoy.
Pero fíjese, hermanos, que tal vez para nosotros se escuche un poco raro ese tipo de adopción, porque diramos, pues ¿cómo va a dar alguien a su hijo en adopción? Pero no es como se escucha en realidad, porque este tipo de adopción que se llevaba a cabo era algo muy honorable. No era como que los padres no querían a estos jóvenes, que por cierto eran muchachos ya de 20, 30 años los que se adoptaban, hombres solteros. Y, y sus familias lo ponían en adopción, obviamente, porque les iban a dar una buena cantidad por ellos. Pero como les digo, no era que los vendían como esclavos. Los daban en adopción porque les iba a beneficiar a sus hijos. Y no nomás a sus hijos, sino que cuando estos jóvenes los ponían en adopción, era igual casi como un matrimonio. Se hacía una ceremonia. Era algo muy honorable en esos tiempos. Se hacía una ceremonia grande como si fuera una boda. Y al igual como cuando una novia se casa, ella obviamente no va a perder, aunque cambie de familia, no pierde el contacto con su familia. Igualmente estos varones se metían a estas nuevas familias, pero no perdían el contacto con sus familias. Y eso le beneficiaba a la familia, porque aparte de que les daban una buena cantidad por la adopción del hijo, cuando este hijo se hacía ya de mucho poder, recibía toda la herencia, ¿qué es lo que pasaba? Que estos varones seguían ayudando a sus familias. Así que estas familias seguían, les beneficiaba mucho que estos hijos serían adoptados, amén. Pero había cuatro resultados surgían acerca de esta adopción. El primer resultado era de que este hijo al ser adoptado tenía un nuevo padre. El segundo, que es el punto primordial, es que él se convertía en el heredero. Este era el propósito de la adopción, de que los padres ocupaban un heredero. Y el tercer resultado es que si este joven por alguna razón tenía algún tipo de deuda, si debía dinero, algo, cuando este joven se cambiaba de apellido y era adoptado, todo lo que él debía en el pasado, todas sus deudas eran borradas. Quiere decir que cuando él era adoptado, todo lo que era su vida pasada era borrada. Es como si nunca hubiese vivido. Y ahora empieza a vivir como quien dice, una vida nueva. Amén. Y el cuarto resultado de todo esto era de que era comprado a un precio muy alto. Amén. Obviamente, como les digo, les beneficiaba mucho a las familias de estos jóvenes. Pero algo interesante acerca de todo esto era en la ceremonia que se llevaba a cabo. En esta ceremonia que se llevaba a cabo cuando se adoptaban a estos nuevos hijos, se dice que está escrito en las leyes romanas que este hijo adoptado nunca jamás podía ser rechazado. Como quien dice que el padre que lo adoptó nunca lo va a poder rechazar ni deshonrarlo. Y como les digo, eso está escrito en las leyes romanas. El hijo adoptado nunca va a ser desamparado, nunca va a ser deshonrado por su nuevo padre. El hijo adoptado tenía su posición más segura, aún más que los hijos carnales que había abajo de él. Porque si el hijo, como les digo, en ese tiempo, como trabajaban esas leyes, el padre tenía el derecho de poner a muerte a su hijo si su hijo no servía para nada. Así que este hijo adoptado tenía más segura su posición como hijo que aún los hijos carnales, los hijos de sangre de este hombre. Y una cosa muy interesante también que quiero que entendamos acerca de lo que es la adopción, para que más o menos nos demos una idea de qué posición podían llegar a tener estos jóvenes.
de los 12 Césares que había, de los emperadores romanos. Julio César nunca tuvo hijos y él adoptó a Augusto. Julio César lo adoptó a él. Augusto tampoco nunca tuvo hijos. Él adoptó a Tiberio. Así que si nos ponemos a ver, hermanos, estos jóvenes podían llegar hasta ser emperadores. Y de los 12 Césares, 9 fueron adoptados. Nomás para que nos demos una idea, amén. Pero este ejemplo que Pablo les estaba diciendo a los Gálatas, como yo me imagino, a como los Gálatas lo estaban entendiendo ellos a como eran las leyes romanas en ese tiempo. Y ese ejemplo que él les está dando a ellos es el ejemplo que el cristiano mismo experimenta al tiempo de convertirse en hijo de Dios. Porque antes usted y yo pertenecíamos a una familia de esclavos. Como dice en Juan 8:44, dice que nosotros éramos desafortunadamente, hermanos, teníamos a un padre y era el padre de mentiras. Ese era el padre de nosotros, porque nosotros antes que llegáramos a la luz admirable, nosotros practicábamos el pecado y nos deleitábamos en el pecado. ¿Por qué? Porque éramos unos hijos del diablo, amén. Pero bendito sea el Señor, que el Señor tuvo misericordia de nosotros y Él nos escogió, hermanos. Igualmente como estos padres iban a buscar a sus nuevos hijos, los escogían y les ponían su nuevo nombre, de la misma forma que usted y yo fuimos escogidos un día también por nuestro Padre Celestial. Él nos escogió de entre miles y miles y millones de personas. Lo escogió a usted, me escogió a mí para ser llamados hijos de Dios. Es un privilegio grandísimo, hermanos, si nos ponemos a pensar por un instante lo que verdaderamente es ser hijo de Dios. No es cualquier cosa de que si usted está en su trabajo, usted puede ver cómo actúan las demás personas, pero de entre tanta multitud, el Señor lo escogió a usted, aún estando en sus delitos y pecados. Dios es bueno, amén. Y no nomás solamente fuimos escogidos, hermanos, sino que también fuimos comprados. Y no fuimos comprados a cualquier precio, sino que fuimos comprados a un precio muy alto, que nuestra mente humana no puede ni empezar ni a comprender lo que verdaderamente es ese precio. Dice en Juan capítulo 1, 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Y es la potestad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos. No hay que tomarlo a la ligera, ese privilegio que el Señor nos ha dado. Y no nomás eso, hermanos, sino que también nosotros al hacernos hijos de Dios, también nos hacemos herederos de todo lo que Él posesiona también. Una de las cosas, hermanos, que también no hemos tocado todavía, que también se me hizo muy interesante acerca de estas ceremonias que se llevaban a cabo en el momento de la adopción, es que dentro de la ceremonia también había 7 testigos. Había 7 testigos con el propósito de que el día que muriera el patriarca, el padre de la familia, y se empezaban a repartir las herencias, obviamente el hijo adoptado es el que iba a heredar toda la fortuna, todo lo iba a heredar el hijo adoptado. Pero una de las cosas es de que había 7 testigos. ¿Y con qué propósito había 7 testigos? Había 7 testigos en caso de que al momento que se empezaban a repartir las herencias, si uno de los hijos de sangre empezara a discutir la herencia y trataban de quitarle algo a este varón, había 7 testigos que estaban presentes, y estos 7 testigos iban a testificar acerca de que esta adopción se llevó a cabo. Pero ¿por qué es importante, hermanos? ¿Por qué me llama la atención esto de los 7 testigos? Dicen en Gálatas 4, al 5 al 6, dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pero ¿por qué lo mandó? Yo me pregunto, ¿pero por qué mandó a su Santo Espíritu? Y dice en Romanos 8:16, leyendo de la Nueva Versión Internacional, dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y ahí, hermano, es donde quiero pasar un momento. ¿Por qué es necesario que el Espíritu mismo le asegure a nuestro espíritu que somos hijos de Dios? Quiero tocar este punto, hermanos, de que hoy en día dentro de las iglesias, desafortunadamente, hermanos, estamos en un momento ahorita donde desafortunadamente muchos hermanos dentro de las iglesias están pasando por un parálisis espiritual. Muchos hermanos están paralizados completamente. ¿Por qué? Porque no saben si son hijos de Dios. Si nos ponemos a preguntar esa pregunta ahorita en estos momentos, si yo me muero ahorita, si usted se muere en estos instantes, usted está preparado para ver a su Creador, pero no nomás preparado, sino que usted tiene la certeza de que usted verdaderamente es hijo de Dios. Y creo que eso le está calcomiendo la mente a muchos cristianos el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando uno empieza a dudar de su salvación? Tenemos que ver muchos puntos. Es un tema muy peligroso porque hay hermanos que verdaderamente sí son salvos y verdaderamente sí dudan de su salvación, pero que verdaderamente han tenido un encuentro con Dios, pero por falta de conocimiento, están estáticos el día de hoy. No pueden avanzar. No pueden pelear contra el pecado por la misma razón de que su fe no está bien cimentada. Es un problema que yo me pongo a ver dentro de las iglesias y es algo triste, es algo que a mí me llama mucho la atención, que es peligroso, hermanos, para la vida del cristiano, porque como les digo, muchas veces ahorita hay cristianos que dudan de su salvación, pero verdaderamente son salvos. Es, por ejemplo, como cuando si usted va corriendo una carrera en una pista de carros y usted está corriendo contra su oponente y ustedes van corriendo por esta pista y esta pista está hecha de pura tierra, de puro lodo, obviamente su oponente le va a querer ganar a usted, pero si este oponente de ustedes es muy sucio para jugar este deporte, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a tratar de hacerlo a usted que choque o simplemente le va a aventar charcos de lodo a su vidrio para que usted no pueda ver. ¿Y qué es lo que va a pasar si usted va corriendo la carrera y pasa su oponente y le avienta un puño de lodo a la ventana de su carro? Usted automáticamente se va a paniquear, va a perder el control poquito y se va a salir del camino, pero va a poner su parabrisas otra vez. ¿Y qué es lo que va a pasar? Usted va a volver al camino. Y es lo que está pasando en la vida de muchos hermanos que verdaderamente son cristianos genuinos. Y al igual como en la carrera, ¿qué es lo que pasó? Que muchas veces su oponente, que es el enemigo, está atacando su fe de ellos. Y al tiempo de que el enemigo ataca la fe de ellos se salen del camino. Se salen del camino un poco, pero regresan otra vez al camino. Pero se vuelven a salir otra vez. ¿Por qué? Porque están dudando de su salvación. Y muchas de las veces cuando una persona duda de su salvación, ¿qué es lo que pasa? Eso te lleva a pecar más. Porque como tu mente no está firme en las cosas de Dios. Estás dudando todo el tiempo de que si eres salvo o si no eres salvo. Pero al fin de cuentas, hermanos, esta persona está estática y no puede avanzar porque verdaderamente no hay una fe genuina. El Señor, son hijos de Dios, como les digo. Son hijos que verdaderamente han tenido un encuentro poderoso con Dios. Pero lo peligroso de todo esto, de que también hay cristianos o
supuestamente, vamos a decirle cristianos, no son cristianos. Hay personas que también dicen ser cristianas, pero verdaderamente nunca han tenido un encuentro con Dios. Así que nos estamos yendo de un extremo al otro dentro de las iglesias. Y tenemos que buscar la manera de poder llegar al centro de todo esto. Que los hermanos que están dudando de su salvación, que lleguen, que lleguen a esa fe genuina. Y aquellos que piensan ser cristianos, que también lleguen al conocimiento de Cristo. Amén. Y ese es el propósito, hermanos, de por cual nosotros le servimos a Dios. Y es el propósito, hermanos. De eso se trata el evangelio, de rescatar las almas que están perdidas y poder traer a aquellos que están dudando y a aquellos que creen pero que no son, traerlos a la luz admirable. Amén. ¿Cuáles son las razones de que por qué muchas de las veces dudamos nosotros de nuestra salvación? Porque yo sé que nos ha pasado a todos. En algún momento u otro nos hemos hecho la pregunta: ¿verdaderamente soy salvo? ¿Verdaderamente soy hijo de Dios? Pero fíjense, hermanos, que esto pasa normalmente cuando caemos en un tipo de pecado, cuando le fallamos a Dios, porque aquí todos le fallamos a Dios, todos pecamos contra Dios y todos hemos caído en un momento u otro. Pero una de las cosas es de que cuando uno cae o cuando uno le falla a Dios, ¿qué es lo que pasa? Que automáticamente llega el acusador a nuestras vidas, llega Satanás a nuestra mente. Ese es su área de batalla, es atacar nuestra mente. Y qué mejor que a ponernos duda de nuestra salvación en nuestras mentes. Ese es una buena táctica que él usa para nuestras vidas. Y si eso está atacando nuestras vidas y verdaderamente no estamos firmes, eso nos va a hacer pedazos. Y como les digo, cuando uno empieza a dudar, y el problema con la duda es de que cuando uno está dudando de su salvación, verdaderamente uno no puede progresar en su vida espiritual. Siempre vamos a estar estancados. No vamos a poder salir de esa batalla que estamos batallando. Cuando yo me convertí al Señor, yo me di cuenta muy rápido de que la santificación es un proceso. Me di cuenta instantáneamente que hubo pecados arraigados que yo tenía, que el Señor me quitó instantáneamente. Otros duró meses, otros duró semanas, y hasta el día de hoy el Señor me sigue santificando, pero es un proceso. Pero ¿qué pasa? Que muchas de las veces como cristianos estamos esperando un arrepentimiento perfecto. Queremos arrepentirnos, y verdaderamente, hermanos, si yo tuviera un arrepentimiento perfecto, me arrepentiría y nunca más volviera yo a fallar. Pero muchas de las veces así es como tratamos nuestra salvación. Queremos ser perfectos para Dios. Queremos hacerlo, queremos ser bien todo para... Y es bueno, no digo que es malo. Pero muchas de las veces queremos ser salvos, queremos salvarnos a través de nuestra obediencia, cuando verdaderamente no es la obediencia de nosotros que nos salva. Nada de lo que nosotros hagamos nos puede salvar, porque nosotros somos justificados por la fe y no por las obras. Y déjenme les digo, hermanos, que si nosotros somos salvos, no somos salvos porque obedecemos a Dios, sino que obedecemos a Dios porque ya somos salvos. Porque, mire, hermano, déjenme les digo, si usted en este momento está dudando de su salvación, examine su vida espiritual, y muy rápido se va a dar cuenta si usted verdaderamente está en la fe o no. Puede leer el libro de Primera de Juan, capítulo 1 y el capítulo 2, y ahí podemos ver lo que verdaderamente es un cristiano genuino. Ahí no va a encontrar nunca lo que dice que un cristiano genuino no peca. Al contrario, dice la palabra que si nosotros estamos caminando en la luz, tenemos comunión con Él. Si estamos caminando en las tinieblas, es porque andamos mal. Pero a lo que queremos llegar es de que dice la palabra que si decimos que no pecamos, estamos mintiendo nosotros, no estamos siendo sinceros si decimos que no pecamos. Así que
Si estamos pecando, hermanos, es parte de ser el ser humano, es parte de nuestra corrupción como hombres caídos, amén. Pero déjenme les digo, hermanos, de que hay una diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. Una de las características del cristiano, aún aquel que está batallando, tal vez estás batallando con el alcoholismo, ya sea con la pornografía, yo no sé cuál sea la área en la que estés batallando, pero yo he conocido cristianos que están batallando con el alcohol, pero son más cristianos de los que dicen ser cristianos, porque déjenme les digo, hermanos, que cuando una persona es un cristiano genuino, puede estar batallando con la pornografía. Es su debilidad, es su área donde esa persona está batallando. Pero, ¿cómo te estás comportando en las otras áreas de tu vida? ¿Estás viviendo como vivías antes? Porque ahí nos damos cuenta, hermanos, de que si estás luchando el día de hoy con un pecado, pero tú estás viendo progreso en las otras áreas de tu vida, es porque Dios está haciendo una obra en tu vida. Pero ¿qué pasa cuando estás viviendo igual como siempre lo has vivido? Porque déjenme les digo, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas y nos pudo resucitar a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se convierte a Cristo? Dice la palabra que el Espíritu Santo hace morada dentro de nuestros cuerpos. Y ahí es cuando uno empieza a caminar como Dios nos ha mandado a caminar. Ya no éramos las criaturas, somos nuevas criaturas. Dice su palabra que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En otras palabras, que cuando una persona se convierte a Cristo, uno viene a ser un nuevo ser. Uno ya no es la persona que era antes. El pecado que un día amábamos y era tan placentero para nosotros, ahora lo hemos llegado a detestar. Ahora pregúntate tú, hermano, en esta noche, ¿verdaderamente detesto el pecado que una vez amaba? Yo sé que muchas de las veces el pecado es llamativo a nuestras vidas, pero verdaderamente hay un deseo de querer cambiar, hay un deseo dentro de ti de querer zafarte de ese pecado, que ya estás hastiado de ese pecado. ¿Cuál verdaderamente, dónde estás posicionado el día de hoy? Y creo que es en esta noche lo que deberíamos de hacer es, lo aplico a mi vida primeramente, examinémonos si verdaderamente estamos en la fe. La única cosa, hermanos, que te insto, que no te sobreexamines, porque cuando nos empezamos a sobreexaminar, empezamos a ver todo lo que verdaderamente somos, y muchas de las veces ahí el enemigo puede tomar ventaja a atacar y a meternos esa duda en nuestras mentes. Pero déjame te digo, hermano, de que es tiempo, hermanos, de que si verdaderamente piensas que tú has tenido un encuentro con Cristo, hermanos, ya no dudes más de tu salvación. Ya no vivas estancado en esa vida de que seas como las olas del mar que van y vienen, van y vienen. Mantengámonos firmes en las cosas de Dios y en la seguridad de nuestra salvación. Así como el Padre ya no podía deshonrar al Hijo, es lo mismo, hermanos, para nosotros. El Señor no nos puede deshonrar porque somos hijos de Él. Y es también como dice su palabra, la obra que Él empezó, Él la va a perfeccionar. Así que si el Señor te llamó, hermanos, en esta noche, déjeme te digo, hermanos, que Él no te llamó para dejarte a medias. Él te va a levantar y Él te va a limpiar y Él te va a santificar. Amén, hermanos. Y así, mis amados hermanos, espero que hayan recibido algo de esta palabra. Yo sé que su palabra de Él nunca vuelve vacía otra vez. Hermanos, le doy las gracias por su atención en esta noche y que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Amén. Dios me los bendiga.